Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Valencia y esto es Andy Consciente. Antes que nada, una disculpa por el espacio, pero en este momento estoy de viaje y la verdad es que ya, o sea, ya dije, voy a grabar, voy a hacer los videos aunque sea en cafecitos o en lugares así, y aunque esté cambiando, porque si estoy tratando de controlar siempre, pues al final no termino grabando nada. Entonces, tal vez la cámara se va a estar moviendo un poquito porque está como pegado. Pero pues nada, lo importante es hacer el video y compartir el mensaje. Y bueno, como prólogo o introducción, la verdad es que yo no consumo el contenido de estos chicos, sé que son muy grandes, obviamente no vivo debajo de una piedra, obviamente los conozco, personalmente no lo consumo y no es porque lo ataque o lo critique, sino simplemente pues tal vez no es mi contenido. Sí he llegado a ver videos, sobre todo de Fredo, en cuestión de tips de bodas, porque la neta no me va a casar, no pronto, pero sí he visto que luego te da recomendaciones o este tipo de cosas, entonces sí me acaba de ver uno que otro video sobre todo de bodas. Y obviamente el tema de su boda fue súper sonado, sí llamó un poco la atención ciertas figuras, ciertas cosas que hizo ahí, pero más que eso, yo quiero hablar de un tema que lo subieron en su podcast, de hecho Las Alucines, que se trata de el ritual de oscuridad, que de hecho así lo subieron a su TikTok, o no sé si sea su cuenta oficial de TikTok, pero literal era de que decía Las Alucines, tenía un montón de vistas y así decía en el frente, el ritual a la oscuridad. Y nada, empecé a escuchar ese fragmento y eso fue lo que me llamó mucho la atención y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, ¿ok? Para empezar, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque es como las fábulas, ¿sabes? Uno cuando cuenta fábulas o este tipo de cuentos para niños siempre traen un aprendizaje oculto, por así decirlo, ¿no? O una reflexión. Entonces esa es la razón por la que vamos a hacer un poco de reflexión de este tema. No es nada más de que, la ola, o a tirarles hate, o a hablar porque es el tema del que se está hablando, sino porque hay algo que no se está tocando y es esta perspectiva de lo que hicieron. Ahora, puede ser que haya sido una broma, porque ellos lo cuentan así, o las chicas lo contaban así, como que hicimos una broma, que ahorita lo vamos a desglosar, pero es como la ley, ¿saben? Es como este principio, ¿cómo se llama? El principio jurídico, que de hecho dice el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, o no porque no conozcas una ley no vas a tener responsabilidad si es que la incumpliste. Es algo así, ¿sabes? No porque tu intención no haya sido esa o no porque desconozcas te exime de la responsabilidad o de las consecuencias de tus actos. Y al final un ritual es un ritual, creas o no creas. Aquí a lo mejor lo hicieron de broma, lo hicieron desconociendo, pero lo hicieron. Es como cuando la gente abre portales, ¿no? Con la ouija, o como cuando hacen este tipo de cosas así por juego, como empiezan todas las películas de terror, ¿no? De que no creían y ahí andan y luego cómo se les vienen. Y de hecho desde ahí se empieza a ver este principio porque la vida real, la Matrix, no es tan literal. O sea, por ejemplo, en las películas de terror no podrías decir la consecuencia es que se los comieron vivos y aquí se los están comiendo vivos. O sea, por toda... están arrasando. Entonces, al final sí hay consecuencias de estos actos. Por eso no hay que jugarle o no hay que meterse con lo que uno desconoce. Y para presentarles mi información, yo quise dividirlo en distintos módulos o secciones, por así decirlo, y el primero del que vamos a hablar es la broma. Dicen por ahí, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y aquí no se trata de ser amargados, de no ser chistosos, pero incluso en el psicoanálisis se plantea que el bromear o el humor es una manera en la que uno llega a traer el inconsciente al consciente para trabajarlo, ¿no? Estas famosas proyecciones. Y es que ya partir desde el era una broma y tú tienes que aceptar que yo te lo diga porque solamente estoy jugando contigo, ya puedes estar hablando del interrumpir, mejor dicho es la palabra correcta, traspasar, pues tal vez los límites que tiene alguna persona. Tal vez hay personas que simplemente no tienen el mismo humor que tú o que no les parece gracioso las mismas cosas que tú, y eso también es muestra de respeto, ¿no? O hay gente, ¿no? Que también podría decir de que, ay, no seas aburrido, no sé qué, nada más es una bromita, pero pues a la verdad es que nunca sabes el trasfondo, el trauma, el pasado de las personas, y a lo mejor algo que a ti no te afecta, para otra persona puede llegar a ser su talón de Aquiles, ¿no? A lo mejor el tema del físico, a lo mejor tú estás ahí de que, ay, estás panzona y no sé qué, y pues tal vez esta persona sí tiene un tema de salud, tal vez sí es un tema de autoestima, tal vez es algo que lleva mucho rato tratándolo y no puede,
sucede y tú ahí vas a picarle la herida, ¿no? Entonces es por eso que hay que tener mucho cuidado con las bromas y de pronto hay gente que dice es que así nos llevamos y son bromas muy pesadas, pero la verdad es que desde mi punto de vista ya es una forma de justificar vínculos o relaciones toxiquillas, porque de verdad hay gente que te humilla o dice cosas para herirte y lo disfraza de humor o lo disfraza de broma, pero cuando tú se lo devuelves o cuando tú lo haces de vuelta, no, ahí no te puedes meter, ¿no? Entonces, la verdad es que cada quien ahí, si ustedes quieren bromear, hacerse bromas súper pesadas, adelante, pero lo interesante de aquí es que parece que esta broma está siendo como una especie de ritual de humillación, donde es como para pertenecer a nuestro grupito, tienes que aguantar y aprender a llevarte así, con este humor y hablar de estas cosas y shalala. Le están testeando de alguna u otra manera los límites de esta persona, ¿no? Y están viendo qué tanto permite. Te tientan hasta dónde te pueden tocar, ¿no? Hasta dónde, si aguanto vara, qué chido, es compadre, no aguanto, qué fresa, qué mamona. Pero sí, esto lo quise meter desde el inicio porque para empezar, desde ahí hay una como primera alerta, ¿no? De que quieres pertenecer, tienes que hacer esto. Como los bullies, güey, en la escuela, o sea, se sintió así. No, pero pues es que así nos llevamos, exacto, o sea, para pertenecer a nuestro grupito te tienes que llevar así y lo tienes que ver como nosotros lo vemos porque es nada más un chiste y es como una forma de justificar, pues sí, ¿no? Actos culerillos y al final, pues eso es violencia. Tampoco estoy diciendo que pobrecito de Ronnie, porque aquí siempre para que haya un victimario tiene que haber una víctima, pero nada, es interesante, a veces uno tiene que hacer cosas para pertenecer con los chicos cool, porque son los populares y entonces eso significa que todo está muy bien, ¿sabes? Pero pues listo. Ahora, vámonos al tema de la iniciación. Realmente de forma consciente o inconsciente, ellos sí hicieron un ritual a la oscuridad, sí hicieron una ceremonia, un rito a la oscuridad y lo consolidaron en la boda, porque entendí que ese rito lo hicieron creo que en la despedida y lo consolidaron con la ceremonia final. Es por eso que después de la ceremonia se les vino todo abajo y llegó toda la sombra a barrer y a reclamar lo que le prometieron. Cuando uno trabaja con energía, y de hecho incluso en el tarot, para leer tarot debes tener presencia de los 4 elementos y ellos consciente o inconscientemente lo hicieron. Fueron al océano, luego dijeron que encontraban unas antorchas, obviamente estaba el viento y la arena, ¿no? O sea, literalmente tenían ahí los 4 elementos, o sea, las antorchas estaban así como cereza de pastel, porque que hayan encontrado el fuego ahí era el único elemento que les faltaba para hacer la ritualización o para hacer la ceremonia. Entonces, tomando en cuenta que tenían el altar y la presencia de los 4 elementos, sin darse cuenta empezaron a hacer apertura, ¿vale? Y cuando una persona tiene mucho poder en sus palabras, y ellas lo han dicho, nosotras manifestamos, ellas son conscientes, yo hablo y se manifiesta en mi realidad, ¿no? Que en algún momento creo que dijeron de que vamos a hacer el podcast número 1 y lo hicieron porque saben lo conscientes que son de su realidad. Y una de estas chicas dijo literalmente, somos los elegidos y el lugar está preparado para nosotros. Eso es abrir, eso es apertura. Piensa cuando vas a la iglesia, no sé si hayan ido por ejemplo a misa, ¿no? Aquí en México que está muy fuerte el catolicismo y si no en cualquier religión, cuando tú te presentas a la misa que es un ritual o es una ceremonia, ¿vale? Entonces en ese momento el predicador o el padre siempre te da la bienvenida. Estamos aquí reunidos hermanos para llevar a cabo, somos los elegidos, esto está preparado para nosotros, se intencionó, se abrió, se inició el ritual. Y aquí quiero meter también un poquito el tema de la burla, porque al escuchar el podcast y cito, alguien dijo, podemos revivir este chiste 1,000 veces. Eso, perdón, pero no es impertinencia, porque creo que así se llamaba su podcast, no somos impertinentes o imprudentes, creo. Eso no es imprudencia, eso es falta de respeto, ¿vale? A lo mejor un niño inmaduro que está creciendo puede ser imprudente, ¿no? Ay, entró corriendo a la iglesia, ay, hizo algo imprudente. Un adulto estable, con años de experiencia, con carrera, con estudios,
no es imprudente, es consciente. Literalmente fue una burla. Así no crean en ello, se estaban burlando y se estaban mofando. No solamente del chico, sino de las creencias, de la espiritualidad. Hay una razón por la cual las personas creen en algo. Tú no lo entiendas y que decidas burlarte de ello no te hace mejor persona y no te hace imprudente, te hace un irrespetuoso. Pasemos a la parte del ritual. Dijeron que se empezó a sentir la energía densa. Eso habla mucho, o sea, te empiezas a sentir así, te empieza a preparar para alinearte a la densidad, a bajarte energéticamente para alinearte al bajo astral, ¿vale? Es por eso que cuando uno, por ejemplo, tiene una ceremonia holística de medicina ancestral o de medicina holística, fíjense bien, los buenos maestros te mandan hasta hacer dieta, te preparan, no sé, 2 semanas, un mes antes, 2, 3 meses, nada de comer esto, tomar tal, te desintoxican porque tienes que llegar listo a la ceremonia. Entonces, en este caso lo que hicieron fue prepararse conforme iban avanzando a la baja densidad, alinearse en esa baja frecuencia. Y ya estando ahí empieza esta parte del ritual. No recuerdo muy bien en dónde me quedé, pero simplemente para cerrar esta idea del ritual, cuando uno hace este tipo de encuentros con energías, de alguna forma también estás abriendo espacio a entidades o a seres de otras dimensiones, creas o no en ello, a que entren a tu frecuencia de la tierra, se te pegan, que justamente son las famosas larvas energéticas, ¿no? O parásitos energéticos, se te pegan como larvas. Y ahí poco a poco puede empezar a desarrollarse lo que se conoce como la posesión. En sí, el fenómeno de la posesión es algo que Hollywood lo ha disfrazado así como de que te paras de manos y cosas así. No tiene por qué ser tan extremo. Y aquí no voy a ahondar mucho en el tema, pero seguramente si ustedes han estado con alguna persona que, por ejemplo, no un alcohólico, alguien con problemas de ira, con temas con sustancias, y han podido ver a estas personas cuando están en medio de un episodio, parece que no son ellos, como si algo más hubiera tomado posesión de su cordura, de su cuerpo y tienen estos episodios. Tú abres estos espacios, la persona que es muy abierta o que puede estar muy conectada, usualmente es la persona que se le puede pegar más fácil, ¿no? Es como que la más sensible. Ellas lo han dicho, pero sobre todo Lupita, hay mucho poder en su voz y creo que por eso es tan escuchada. ¿Saben? O sea, tiene mucho poder en su voz, en sus palabras. Entonces, esta cosa que decían de que ya no podía pararse de reír, creo que puede llegar a ir un poco más allá. O sea, tampoco estoy diciendo se le metió al espíritu, no, pero a lo mejor también como que del nerviosismo o a lo mejor ella inconscientemente o energéticamente pudo sentir esta presencia y por eso entrar en este descontrol, ¿no? Porque la risa descontrolada también puede significar locura, ¿no? Por algo se le llama lunáticos. Ojo, no estoy diciendo está loca, no para nada. Al contrario, estoy diciendo que ella es un alma muy sensible y muy perceptiva y por eso creo que pudo haber sentido y vibrado mucho más la energía en ese momento. Hablando justamente de este poder de manifestación, vamos a la parte del decreto. Nuestra voz es nuestra varita mágica. Las palabras crean nuestra realidad. Por eso es tan importante el lenguaje y por eso es bien importante cómo nos relacionamos o cómo nos comunicamos con el mundo. Las afirmaciones te pueden ayudar muchísimo a desarrollar tu autoestima o a crecer tu autoconocimiento, porque si tú te empiezas a hablar y a tener estas afirmaciones, tu cerebro se lo empieza a creer, entonces lo empiezas a reprogramar y empiezas a crearte esta nueva identidad. Puedes verlo simplemente como una reprogramación psicológica si no quieres creer en estas cosas, pero así es como funciona la realidad, así te vas creando estas identidades que eventualmente se manifiestan en tu realidad. Pídelo y se te dará.
En este caso hicieron un llamado literal a la sombra. La verdad es que seguramente muchos de ustedes se van a burlar de esto o pueden llegar a decir lo que sea de mí, y si me quieren también tirar de loca o decir que yo y que esto y que lo otro, burlarse de mí, pues también no hay ningún problema, no tienes que estar de acuerdo conmigo y yo no busco aquí tener la verdad absoluta, simplemente estoy tratando de traerte una nueva perspectiva para que tomes esta información y de nuevo respetes las energías y no te metas de pronto en lugares que no deberías. Lo que voy con esto es que aquí transcribí un poco de, no me lo inventé, está literalmente ahí y público. Pusieron el audio y dieron uso de las palabras. Cancelo. Hacemos esta invitación y este llamado a la oscuridad y luego después dijeron para que se manifieste. Y eso es todo. La verdad es que no se necesita más. Bien, en algún momento literalmente la oscuridad es el poder y es la gloria. Eso sí son palabras un poco más delicadas, porque ya este último statement es la gloria, es blasfemar el nombre de Dios. Entonces, seas o no creyente, y no estoy hablando de religión, literalmente como que escupir. Y de nuevo es una falta de respeto. Son cosas con las que no se debe jugar. Es que es una broma. Hay cosas con las que ni de broma. La consecuencia es todo esto que está pasando. Algunos lo llamarán karma, algunos dirán es que ya abrimos los ojos, pero eso es lo que pasó. O sea, dijeron, ok, oscuridad, éntrale, y las energías oscuras o la oscuridad o la sombra, la verdad es que siempre te va a dejar mal parado. Siempre. Y te dan un montón y sobre todo poder, fama, cosas materiales, satisfacen mucho a tu ego, pero cuando ya no les sirves, ya te dejan mal parado. Y es algo que se está viendo, o sea, los números están, yo creo que por las nubes, porque todo el mundo está hablando de eso. Y muchos números en ciertas plataformas monetizan mucho, ¿no? Entonces eso al final son recursos, al final es pues dinero, ¿no? Pero pues a lo mejor a cambio lo que das es el cariño de la gente, ¿no? O lo que das a cambio es pues la inestabilidad, que pierdas tu paz, que estés en ansiedad, que estés en caos, ¿no? Entonces, la diferencia cuando te alineas a la luz, o sea, eso es muy real. Dios nunca deja mal parados a sus hijos. Dios nunca te abandona. Entonces puede ser tarde, puede ser que todo, sí, 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 jiji, pero al final siempre Dios está contigo. Y de nuevo, no estoy hablando de religión. Y por ahí Lupita dijo algo así como de te entrego a Ronnie, ¿no? Aunque sea una broma, porque también estás ahí ya rompiendo el libre albedrío de la otra persona. Y es por esto que se les rebotó todo este ritual que, aunque lo hayan hecho de broma, más aún cuando dicen que él habló de puras cosas bonitas y pura luz y él se alineó a Dios, esa energía ganó. Entonces él como que se empezó a proteger porque dijo, no sabes qué, no, ahí puso su límite energético y no, yo me alineo a la luz, yo me alineo al amor, tal, 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 y entonces ahí también ayudó a que se le rebotara. Sí creo que él debe ser un alma muy noble, no digo que las otras personas no. Chicos, sí, por lo que cuentan y por lo que está pasando, sí les diría que ha estado más afinado. Probablemente hasta tenga un linaje fuerte, más si tiene una fuerte creencia, ¿no? Que lo hablaron desde el inicio del capítulo, que él cosas bien bonitas y muy creyente, etcétera, ¿no? Importante que hablar y es el tema de la envidia. Esto solamente lo quiero poner sobre la mesa porque de nuevo nuestras palabras crean realidades, y entonces cuando uno habla mucho de un tema, bueno o malo, o no, aunque no sea tu intención, lo terminas trayendo mucho a tu realidad. He visto como estos clips de, es que no, si lo dicen es porque te tienen envidia, es que por esto y por el otro, ¿no? Incluso tal vez hasta lo vayan a decir, ¿no? No creo que este video les llegue, pero pues capaz que esto les llega a decir, no, es que dicen esto porque me tienen envidia. Y no, no necesariamente, la verdad es que no. Y no es de que, ay, yo la superioridad moral, pero no, la neta, a mí me gusta mucho mi vida. este, y listo, no, no siempre, no, uno no siempre envidia la vida de los demás o las cosas, ¿no? Porque cuando uno cree que, o es como esto de que el león cree que todos son de su condición, entonces, pues a lo mejor ellos en el interior pues lo sienten, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, pero podría ser, es una hipótesis, porque pues si tanto lo hablas y crees que todo el mundo, o a lo mejor aunque sea de nuevo, a lo mejor es broma, ¿no? De broma en broma la verdad se asoma, pero sí les diría que se siente o se sintió que hablaba un poco la envidia. Al inicio como es que él en la mañana nos contó algo bien bonito y como él cree en esto y que el otro y shalala. Ya después hicieron toda esta broma para burlarse de sus creencias. Cuando la gente hace eso, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor tienen envidia de que ellos no pueden conectar
o que ellos no pueden creer en algo más, ¿no? En algo más que no sea material, que no sea físico, que no sean números, que no sea dinero. Y no es porque no tengan la capacidad, sino que a lo mejor es simplemente que hay un poco de desconexión. Sí se siente como si hubieran visto luz en su corazón y pues por ello trataron de corromper esa luz o trataron de corromper su alma. Y eso son cosas fuertes, o sea, eso de que te entrego y te entrego su alma, o sea, what the fuck, está muy raro. La verdad es que no se trata de que, ay, ojalá que les vaya mal, ojalá que esto, no, o sea, para nada. Les digo, les traigo esta información para que se tomen las cosas en serio. Todas las consecuencias, pues no hay ni siquiera que hablar de ello, o sea, ustedes ya lo vieron, a ver cómo termina todo esto, la verdad. Ahí sí yo no tengo nada que decir. No quiero que tomen así mi contenido o mis palabras para de que, ay, sí, y no sé, o sea, para atacar, porque no se trata de esto, simplemente se trata de que ustedes tomen esta información, lo reflexionen y no lo hagan y no cometan estos errores. Hoy les mando un abrazo fuerte, espero que les haya gustado o les haya servido sobre todo y nos vemos pronto con otro tipo de temitas, ¿vale? Nos vemos, bye bye.